celebración del triunfo de la Revolución Alfarista, en el cual el Gobierno Nacional otorga el grado de General del Ejército Ecuatoriano post-mortem a don José Eloy Alfaro Delgado. Himno Nacional de la República del Ecuador. Presenten. ¡Ari! Bienvenida a cargo de la señora Magíster Tatiana Hidro, presidenta de Ciudad Alfaro. Presidente y compañero Rafael Correa Delgado, bienvenido a este recinto, donde vive el espíritu de la patria alfarista, el espíritu de la lucha anticolonial, el espíritu realista y creador que hizo posible lo imposible. Bienvenidos compañeros y compañeras de los movimientos de jóvenes revolucionarios de América Latina. Sepan ustedes que esta es su casa, porque aquí también respira el sueño de la América unida, de la patria grande. Bienvenidos, militares de los países del ALBA,
ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, conozcan ustedes que aquí yace el sol de la libertad, de la justicia social, de la libre expresión sin renta, del valor sin precio, de la inclusión, de la dignidad y la soberanía, de la esperanza y la ciudadanía universal. Bienvenidos todos a este lugar donde se siente el olor irreverente de la toquilla, el arrojo de unas coronelas y los largos y agitados brazos de los campesinos que integraron las montoneras alfaristas hace ya más de 100 años, años sin tiempo que galopan sobre nuestros propios amaneceres. Estamos aquí para reencontrarnos con todo lo dicho, para reunirnos con el indio Alfaro, el montonero, el insurgente, el viejo luchador, el símil de Martí, el seguidor de Bolívar, el tiempo atrás de Ernesto Che Guevara, el presente, el pasado, el patriota y el revolucionario. Estamos aquí por una sola razón: renovar el compromiso contigo, Alfaro, de continuar tu revolución. Revolución ciudadana, revolución por la vida, revolución alfarista, revolución, revolución. Gracias. Participación del coro lírico de Montecristi. El que nació en Montecristi, que viva mi general, el que nació
Palabras a cargo de la señora ministra coordinadora de Patrimonio, doctora María Fernández Espinosa. Muy buenos días, queridas ciudadanas y ciudadanos, señor presidente y compañero Rafael Correa Delgado, compañeras y compañeros. Bienvenidos a los compañeros y compañeras de los movimientos de jóvenes revolucionarios de América Latina. Bienvenidos a los compañeros representantes de las Fuerzas Armadas de los países del ALBA. Bienvenidos, señoras y señores asambleístas, compañeras y compañeros ministros, jóvenes abanderados y abanderadas de esta hermosa provincia de Manabí, que también nos acompañan. Representantes del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, queridas y queridos amigos, reciban un abrazo revolucionario desde Montecristi, esta tierra que vio nacer a Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador, el compañero montonero, el general de montubios, indios, cholos y negros, uno de los grandes revolucionarios de América y sin duda la mayor figura en la historia republicana de nuestro país. Hace 4 meses, el pasado 28 de enero, también aquí, en esta emblemática ciudad Alfaro, recordábamos con indignación el centenario de su brutal asesinato. Pero a diferencia de ese día, hoy llegamos en otro ánimo a la cuna del gran general manabita. Lo hacemos con entusiasmo y orgullo para celebrar el aniversario del triunfo de la Revolución Alfarista ocurrido hace 117 años, el 5 de junio de 1895, cuando el general de las 1000 batallas fue proclamado en Guayaquil jefe supremo y comandante en jefe del ejército ecuatoriano. Con este hecho cambiaría para siempre el presente de entonces y el futuro del Ecuador. Una revolución es la mayor expresión de amor, del amor de los pueblos que luchan por su patria bajo la fuerza inspiradora de un líder. En este caso, se trata de don Eloy Alfaro Delgado. La historia cuenta que cuando Alfaro fue identificado y perseguido por las fuerzas retardatarias que gobernaban el Ecuador de aquella época, él se daba modos para hablar con la gente y explicarle con fuerza y convicción su sueño de construir un país más justo y libre. Pero tal vez conviene ahora hacer una precisión histórica sobre la revolución que hoy celebramos. En la época, estas revoluciones se denominaron liberales por su antagonismo a los grupos conservadores. Sin embargo, el carácter programático de alto contenido social, libertario e integracionista de nuestra revolución de 1895 no cabe en la categoría histórica que tacha de liberales a las revoluciones burguesas de la época. Por eso, nos gustaría que quede para la historia que esta fue una revolución alfarista. Así es, el apellido de don Eloy se ha convertido en el identificador de nuestro proceso político. Por eso, así como existimos los bolivarianos, los martianos, los guevaristas, los sandinistas o los zapatistas, existimos ahora los alfaristas. Aquel lejano 5 de junio, con el triunfo de la Revolución Alfarista, empezaría a tomar forma el nuevo Ecuador. Esa hacienda-nación gobernada con privilegios para unos y de pobreza y exclusión para la mayoría, se transformaría poco a poco en una república con derechos y oportunidades para todas y todos. Los pobres y excluidos se convirtieron en ciudadanos, las mujeres se incorporaron a la educación y a la vida pública,
se inició la construcción de grandes obras que forjarían la unidad nacional y cambiarían radicalmente y para siempre nuestro país. Con esta revolución nació lo más importante que se le puede brindar a un pueblo, la esperanza. Nació un auténtico intento nacional para convertir a pobres y excluidos en ciudadanos. Nacía entonces una época que demostraba que se podía soñar, que otro mundo era posible. Recordemos, entre sus obras incontables, que don Eloy institucionalizó y profesionalizó a las Fuerzas Armadas, fundó el colegio militar que hoy lleva su nombre y expidió un reglamento para las jerarquías y los grados. Y sin embargo, nunca fue reconocido con el más alto grado militar. A pesar de varios intentos, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea por otorgarle el grado de general, nunca se oficializó ese nombramiento. Como sabemos, don Eloy recibió el grado de general del Ejército y la Asamblea de la República de Nicaragua el 12 de enero de 1895, pero en Ecuador nunca. Es más, el propio Alfaro en 1883 dio una muestra de su humildad y desprendimiento cuando expresó, y cito: «Habitantes de Manabí, en las actas populares vuestra generosidad me ha discernido el grado de general. Os lo agradezco. Tengo ante todo el deber de dar ejemplo de abnegación y desprendimiento, y lo hago con entusiasmo, porque así sirvo mejor a los principios republicanos. Respetuosamente renuncio, pues, al nuevo título militar que me habéis dado. En otra ocasión, cuando mis servicios sean de más importancia para la nación, lo aceptaré y recordaré con gratitud y orgullo la iniciativa que habéis tomado en premiar mi consagración a la causa de la República». A la distancia, su figura ha crecido como se agiganta la de los grandes hombres y mujeres. Por eso, ha llegado ya el momento de honrar y reconocer su enorme contribución a las más nobles causas de la patria y la República. Hoy, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, por decisión de nuestro presidente Rafael Correa Delgado y a nombre del pueblo ecuatoriano, conferirá el grado de general del Ejército a Eloy Alfaro Delgado. Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de continuar y profundizar la revolución que iniciara el querido y viejo luchador. Que no nos quede ninguna duda, la revolución continúa. Fuera de nuestras fronteras, el general de los ecuatorianos luchó incansablemente por rescatar y fortalecer la idea bolivariana y martiana de la patria grande. También intervino para que la independencia de Cuba fuera una realidad. Igualmente promovió una cita hispanoamericana para dar vida como institución al derecho público americano y en su momento se opuso con valentía ante la posibilidad de arrendar las Islas Galápagos a los Estados Unidos. Por esta vocación de integración continental, hoy contamos con la presencia de numerosos países amigos, con delegaciones integradas por jóvenes líderes de Chile, de Argentina, de Cuba, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Nicaragua, de Brasil, de Uruguay, de Guatemala, de nuestro querido y latinoamericano Puerto Rico, a quienes saludo con un fuerte abrazo revolucionario. Hemos querido compartir con ustedes, con los jóvenes, este momento de profundo civismo y de justicia histórica, porque las y los jóvenes son centro, motivo y motor de nuestra revolución alfarista y ciudadana. Queridos compañeros y compañeras, debemos continuar con esta obsesión patriótica de Eloy Alfaro Delgado para que el Ecuador y América Latina alcancen la libertad y la justicia plena. Por esto, con la misma decisión de Alfaro, nosotros hoy, con la Revolución Ciudadana, también luchamos por la dignidad, el bienestar, la soberanía y la felicidad de nuestros pueblos. Los libros de historia registran que la revuelta y victoria alfarista se produjo hace más de un siglo. Sin embargo, hoy, 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas sabemos que esa revolución no ha terminado. Por el contrario, se ha renovado con más fuerza,
con nuevas tareas y más responsabilidades. Y en esta cruzada está siempre presente, intacto y pulcro, el pensamiento del eterno comandante Montonero. Ahora, 100 años después, nadie duda que el sueño de Alfaro se está convirtiendo en realidad, pues la semilla revolucionaria que él sembró hoy da frutos en todos los rincones de la patria que forjamos día a día. El triunfo alfarista de aquel 5 de junio marcó la huella y el camino que hoy sigue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las tareas inconclusas de don Eloy ahora tienen 14 millones de obreros, de soldados, de luchadoras, para terminarlas y renovarlas en todo el territorio nacional. Los ideales y propósitos del viejo luchador están más vigentes que nunca y son una guía para que el Ecuador actual avance sin pérdida de rumbo. Eloy Alfaro Delgado buscó un país sin ataduras ni sometimientos externos, sin opresión ni abusos, sin niños desnutridos. Soñó en un país de pie, igualitario y sin discriminación de ningún tipo. Soñó un país con una educación de excelencia para todos y todas. En suma, soñó como nosotros en el buen vivir, como utopía realizable. Ayer y ahora los ideales son los mismos, igual que los enemigos que pretenden perennizar el orden constituido, el viejo país, para mantener sus privilegios y su visión pequeña y miope. Pero la revolución no tiene retorno. Estamos convencidos de que el espíritu de Alfaro y sus montoneras están presentes. Sentimos que ellos cabalgan junto a nosotros en la revolución ciudadana para guiarnos con sus ideales y su fuerza revolucionaria en la construcción de la patria altiva y soberana. No lo defraudaremos, general, no permitiremos nunca más una hoguera bárbara que trunque nuestros sueños, que impida la transformación radical y profunda que requiere el Ecuador. Muchas gracias y que vive el general Eloy Alfaro Delgado. Lectura del decreto, en el que se otorga el grado honorífico de General del Ejército al expresidente Eloy Alfaro Delgado, por parte del general Marco Vera, comandante general del Ejército. República del Ecuador, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría General. Orden General número 98, martes 5 de junio del 2012. Decreto. Artículo primero. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos 147, numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, y el literal A del artículo 25 reformado de la Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previa resolución número Consejo Superior de Fuerzas Armadas 001-2012, constante en el acta número Consejo Supremo de Fuerzas Armadas 002-2012 del lunes 4 de junio del 2012, en el ejercicio de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, decreta, por haber cumplido con los requisitos determinados en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y por su excepcional servicio a la patria, promuévese a General de Ejército al señor General don José Eloy Alfaro Delgado. Artículo segundo. El señor Ministro de Defensa Nacional queda encargado de la ejecución del presente decreto, dado en el Palacio Nacional en Quito a 4 de junio del 2012. Firma Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Firma
Miguel Carvajal Aguirre, Ministro de Defensa Nacional. Firma del decreto, en el que se otorga el grado honorífico de General del Ejército post-mortem al expresidente Eloy Alfaro Delgado, por parte del economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Lectura de la placa, que se entrega a las delegaciones internacionales al encuentro Joven Luz Alfarista, por parte de Aleida Guevara, hija del Che Guevara. A ver, realmente me han tomado de sorpresa. Dice al revolucionario Eloy Alfaro Delgado: los jóvenes de Latinoamérica y del mundo, con alma bolivariana y espíritu revolucionario, guiados por la fuerza de la esperanza y los sueños de justicia e igualdad, te rendimos homenaje y renovamos ante ti nuestro compromiso de tomar tu ejemplo y tus ideas para hacer realidad la América única, la patria grande, martiana, bolivariana, sandinista y guevarista, donde no tenga lugar la pobreza y se haga realidad el buen vivir para todos y todas. Don Eloy Alfaro Delgado, tú empezaste una revolución, los jóvenes hoy vamos a continuarla. Montecristi, 5 de junio del 2012. Desgraciadamente, yo ya no soy tan joven, pero de verdad me lleno de mucho entusiasmo en el día de hoy. Y también en nombre de todos los hombres y mujeres de Cuba, me siento muy orgullosa en rendir homenaje a un hombre como Eloy Alfaro. Tenemos que conocerlo mucho más, tenemos que utilizarlo mucho más, porque él realmente habla del derecho de los hombres de nuestra tierra grande, de la gran patria latinoamericana, para hacer un mundo mucho mejor y más justo para todos. Así que muchas gracias por este honor. Palabras del señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. No sé, cada vez que uno pisa este recinto se siente la presencia de Alfaro, se siente ese espíritu alfarista. Aquí no solo que nació el viejo luchador, don Eloy Alfaro, sino que también nació la Patria Nueva, con esa constitución hecha aquí en Montecristi en el año 2008. Ciudadanas y ciudadanos de la República, representantes de los medios de comunicación social, señores miembros de la fuerza pública, queridas y queridos abanderados, representantes de los colegios de Manabí, señoras y señores representantes de los movimientos y organizaciones sociales del Ecuador, autoridades civiles, militares y policiales del Ecuador,
señoras y señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador, queridas y queridos líderes, dirigentes de los movimientos estudiantiles de nuestra América, bienvenidas, bienvenidos, y jóvenes de corazón siempre, mi querida Leida, tú eres joven de corazón, como siempre lo fue tu padre. Representante de la juventud de los movimientos políticos de América Latina, señoras y señores delegados de las Fuerzas Armadas de los hermanos países de América Latina, estimada Leida Guevara, delegada de la hermana República de Cuba, señor Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral, señora Tatiana Hidrobo, presidenta de Ciudad Alfaro, señor general Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, querida Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señoras y señores ministros y secretarios de Estado presentes en este lugar y en este momento, señoras y señores asambleístas de la República, señor Ernesto Vera, gobernador de la provincia de Manabí, encargado, y señora María Fernanda Espinosa, ministra, coordinadora de Patrimonio. Creo que todos saben la jornada que hemos tenido, así que perdónenme, la garganta está peor que de costumbre. Llegamos pues casi a medianoche de Bolivia, a donde a su vez llegamos a las 3 de la mañana. Entonces casi no hemos tenido descanso. Les ruego disculpen cualquier problema de dicción. Pero allá también se está peleando en muchas trincheras. Neocolonialismo nunca más. Y si ciertas instituciones supuestamente de nuestra América, aunque parecieran ser más propiedad privada de algunos grupos de poder y algunos países hegemónicos que realmente propiedad de los pueblos americanos, si ciertas instituciones no responden a los desafíos de nuestro tiempo, a ese cambio de época que vive sobre todo América Latina, pues cambiaremos a esas instituciones. Así lo hubiera hecho el general Alfaro. Queridas compañeras, queridos compañeros, el 5 de junio de 1895, hace 117 años, una ferviente multitud, constituida en Asamblea Popular, proclamó al general Eloy Alfaro Delgado como jefe supremo de la República del Ecuador. Hoy celebramos el 117 aniversario del triunfo de la Revolución Radical alfarista. Esa revolución radical que construía la secularización de la sociedad y la cultura, que estableció la separación de la Iglesia y el Estado, que instauró el reconocimiento de nuevas garantías constitucionales, como la abolición de la pena de muerte y la prisión por deudas. Una revolución integral que no se quedaba en las reformas liberales, que establecía cambios profundos, que buscaba la extensión de todos los derechos políticos, por ejemplo, para la mujer. Esta proclama que le otorgaba todos los poderes para movilizar fuerzas, para unificar el país, para modificar el rumbo de la República, para conformar un Estado laico al servicio del bien común. Esta confianza que se depositaba en él, este compromiso ante la patria, ocurrió en su ausencia, mientras él se encontraba en Nicaragua como parte de su acción política bolivariana que buscaba la unidad de la región. Había estado en Panamá, en Perú, en México, en Costa Rica, en Manabí, en Guayaquil, en Quito, en Zamora, en Napo, en Loja, en Cuenca, en Alausí, en Daule y en tantos otros lugares, forjando las transformaciones profundas para la patria grande y para su Ecuador. Su voluntad indomable entramaba la nueva independencia. Unía voluntades, conseguía fondos para la lucha, concretaba medios para el combate, lideraba tropas, organizaba estrategias para conseguir la verdadera independencia económica y política de su patria y de toda nuestra América. Probablemente muchos de ustedes, sobre todo los jóvenes, no sabían que el general Alfaro nunca fue general
de nuestro ejército, nunca fue general de la República. No se preocupe, nosotros también nos enteramos cuando llegamos al gobierno. Fue general de los ejércitos nicaragüenses y hoy, en un acto de suprema justicia, se lo ha elevado a grado de general del ejército de la República del Ecuador. Por más de 30 años estuvo don Eloy en el país y fuera de él, trabajando las ideas, velando armas, alimentando sueños para transformar el sentido mismo del ejercicio del poder, para que dejara de ser un instrumento de extorsión y opresión este poder y pasara a estar al servicio de las grandes mayorías, con un Estado que vigilara la igualdad de derechos civiles para todos. ¿Saben, queridos jóvenes, qué es lo más admirable para mí de un Simón Bolívar, de un Eloy Alfaro? Más que su legado maravilloso de independencia, de revolución, de igualdad, su constancia, independientemente del triunfo o la derrota, lo cual, como dice Rudyard Kipling, pueden ser simples accidentes. La constancia de un Bolívar, el espíritu de sacrificio. Bolívar, cuando nació, era el niño más rico de Venezuela y lo dejó todo por servir a la causa de la independencia. Eloy Alfaro también venía de familia acomodada, lo cual derrumba los mitos que los demagogos tratan de imponer en los más pobres, ¿no? Solo el pobre salva al pobre, solo el indígena ayuda al indígena, el resto somos enemigos. Y así aíslan a esos grupos de gente de buena fe que se encuentran en todos lados. Aíslan a las víctimas de exclusión, de los no victimizados, que no somos culpables de esa injusticia histórica, pero que estamos dispuestos a dejar la vida para corregirlas, para hacer justicia. Pero lo más admirable de estos seres extraordinarios, un Bolívar, un Alfaro, fue su constancia, su espíritu de sacrificio, el estar dispuesto a dejar todo por su ideal. Las oligarquías de esa época despectivamente llamaban Alfaro y durante mucho tiempo lo llamaron el general de las derrotas. 30 años pasó luchando y la mayor parte de esos 30 años pasó perdiendo hasta que llegó su revolución liberal radical y nos dejó el Estado moderno que permitió muchas más garantías, pero por supuesto todavía faltaba construir muchísimo para lograr esa justicia social, esa igualdad, pero dejó sentadas las bases para aquello. El mejor legado que nos puede dejar Alfaro es su ejemplo de constancia, de sacrificio, de desprendimiento inmenso, sin límites. Este encargo, este nombramiento de jefe supremo que la Asamblea Popular le confería a Eloy Alfaro, reconocía al indiscutible líder de la insubordinación popular, al dirigente político, al incorruptible, pese a todo lo que le dijo la prensa en ese entonces. Y prohibido olvidar, queridos jóvenes, sobre todo le hablo a ustedes, a los jóvenes, prohibido olvidar, para no ser víctimas de los mismos victimarios, para no ser engañados por los mismos de siempre. En un gran acierto, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, que lo dirige la ministra María Fernanda Espinosa, ha hecho este estudio histórico. Esto no es pasquín como ciertos informes, son estudios muy serios sobre el papel de la prensa en la época alfarista. Se titula La tinta, el papel y el odio mataron al viejo luchador. Revísenlo, revísenlo en detalle, estudienlo, discútanlo para aprender de la historia y para, insisto, no ser de nuevo víctimas de los mismos que encendieron la hoguera bárbara. Era el reconocimiento, este nombramiento de la Asamblea Popular, al líder, al dirigente político, al incorruptible, pese a que todos los días lo llamaba ladrón, la prensa corrupta de ese entonces, al incorruptible que por más de 30 años había luchado por cambiar los destinos de nuestro país. El pueblo reconocía así a su aliado de toda la vida y le entregaba el ejercicio del poder para que cumpliera las esperanzas que había sembrado en miles y millones de desamparados durante tantos años. Los conservadores lo aborrecían, los liberales lo aceptaban a regañadientes. No era uno de ellos. Don Eloy era pueblo. Mientras los liberales buscaban cambios tibios, lo que María Fernanda manifestó, las revoluciones burguesas contra las conservadoras, pero burguesas al fin y al cabo, buscaban cambios tibios. Alfaro era
como en nuestra revolución, radical. Él sabía, porque radical era la realidad de nuestro país, de nuestra América, y continúa siendo, y requiere de respuestas radicales. Alfaro era radical. Él sabía que los cambios a medias no funcionan, que solo una verdadera revolución podía democratizar el país, y democratizarlo de verdad, que no es tener elecciones cada 4 años. La esencia de la democracia, queridos jóvenes, no lo olviden, es la igualdad de oportunidades. Y aunque hemos avanzado mucho, como avanzó Alfaro, hemos avanzado mucho con la Revolución Ciudadana, todavía falta muchísimo por hacer para tener en nuestro país y en nuestra América esa igualdad de oportunidades, base de la verdadera democracia. Por eso, este día, queridas amigas y amigos, 5 de junio, no debe recordarse como el día del liberalismo, porque en realidad es el día del radicalismo. Alfaro fue mucho más allá de lo que se concebía como liberalismo en esa época. Los liberales eran burgueses, no creían en igualdad, discriminaban. Lo que no querían era el poder eclesiástico, el poder terrateniente. Alfaro, definirlo solo como liberal sería subestimar su inmensa figura histórica. Fue mucho más que un liberal, fue un radical. Dio respuestas radicales ante las injusticias, las diferencias, las desigualdades que existían en el Ecuador de ese entonces y que aún existen en nuestro Ecuador. Él es en realidad radical y este es el día del radicalismo, porque esa era la afiliación política de Alfaro y porque ese era el deseo del pueblo, un cambio radical, profundo, un cambio revolucionario. Eloy Alfaro Delgado, que había sido nombrado ya general en Nicaragua, donde también combatió por la libertad, y que viva nuestra Nicaragua sandinista, compañero. Que viva nuestra América Latina martiana, guevarista, otro hombre que nos da un legado extraordinario de entrega sin límites. Que viva nuestra América martiana, que viva nuestra América bolivariana, que viva nuestra América de tantos próceres que nos han enseñado el camino a seguir. Combatió en Nicaragua, donde fue nombrado general. Aceptó este nombramiento que le hacía la Asamblea Popular y marcó un verdadero cambio de época. El viejo luchador llevaba 30 años combatiendo, queridos jóvenes, 30 años combatiendo. Les insisto, despectivamente se burlaban de él y lo llamaban el general de las derrotas, como que si eso fuera lo importante. Lo importante es ser coherente con sus principios, luchar por un ideal, estar dispuesto a dar la vida. Si no tienen algo por qué dar la vida, tal vez esa vida no vale la pena vivirla, ¿verdad? Estar dispuesto a dar la vida por un ideal. Y su ideal era Ecuador, su ideal era esa América, esa patria grande, libre de miseria, libre de injusticia, digna, soberana, como lo está buscando la Revolución Ciudadana en nuestros días. El viejo luchador llevaba 30 años combatiendo, no buscaba nada para sí. Aquí en Montecristi tenemos esta frase como guía. No buscaba nada para sí, todo para su pueblo. Para que amaneciera la libertad, para que la gente fuera considerada gente, más allá de su credo, de su raza o su cultura. Para que la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión fueran posibles. Para que la educación fuera pública, laica y gratuita. Para que la salud fuera un derecho. Para que hubiera caminos y un tren trasandino, unificar esta patria partida, dividida, esparcida, ajena. 30 años de sacrificios, de destierros, de encierros, de naufragios, de batallas, de victorias, de derrotas, siempre tras el mismo objetivo, abogando por la felicidad, por la hermandad, por la civilidad en medio de la barbarie que reinaba en el país, contra el despotismo, pese a que a él lo acusaban de déspota los medios de ese entonces,
pero luchaba contra el despotismo que continuaba a pesar de la independencia. Luchaba contra la dominación semi-esclavista que continuaba desde la colonia con los pueblos indígenas. Luchaba contra el discrimen a las mujeres y a los afrodescendientes que aunque habían sido manumitidos por Urbina, continuaban bajo un régimen de exclusión total. Luchaba contra la inequidad, contra la corrupción, contra la demencia de la explotación voraz. 30 años venía sembrando con ideas fértiles en todo el suelo nacional. 30 años venía luchando, machete en mano, blandiendo ideas, conceptos políticos, propuestas trascendentales, organizando ejércitos de voluntarios, sin recursos, sumando colaboraciones generosas en el país y fuera de él, sin logística, aceptando el sacrificio de quien entregaba su sementera, su único caballo, su única oveja para apoyar a la causa, armando el rancho del día con las verduras que la gente del lugar les ofrendaba, alimentándose del cariño popular, que era el mejor sustento de las montoneras, sin armamento, juntando palos, escopetas, rastrillos, machetes. Así se juntaron cientos de miles, hombres y mujeres, descamisados, cholos, negras, guarichas, montubios, indígenas, mestizos, todos para ir a cambiar la historia, sino para ellos mismos, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Antes de Alfaro, el país no estaba unido en un solo imaginario. Los intereses económicos de la costa estaban en franca disputa con los de la sierra. Y no se trataba de simples regionalismos exacerbados. Los oligarcas se disputaban espacios de poder a sangre y fuego. Claro que siempre los pobres ponían los muertos y los ricos se disputaban el país a dentelladas. No había caminos entre costa y sierra, entre sierra y oriente. Es difícil imaginarse el país de ese entonces, chicos. Ahora ustedes pueden salir a cualquier restaurante de Quito y servirse un ceviche de camarones, ¿verdad? Hace un siglo no se conocía eso en la sierra, porque no se podía transportar esos mariscos adecuadamente. Entonces eso se logra con el tren. Incluso se conocen nuevos alimentos en las diferentes regiones del país, porque no había caminos. Gran parte del territorio estaba desconectado, no existían instituciones civiles, todo era manejado por la Iglesia Católica y profesar otro credo se consideraba un delito. Los indígenas continuaban sometidos al pago de diezmos y a esa abominable institución que era el concertaje. No había ejército regular ni marina, no había paz en las fronteras. Ese era el Ecuador que teníamos antes de Alfaro, fraccionado, sometido a los poderes eclesiásticos y oligárquicos de la época. Los conservadores se regodeaban en esta tierra de nadie, donde ellos podían explotar a sus anchas recursos y personas, gracias a la indiferencia de un Estado minimizado y corrupto, que no cobraba impuestos, que no defendía a los trabajadores, a los campesinos o a los descalzos, y que no hacía inversión pública para el bien común. Los liberales aceptaban este status quo, simplemente pidiendo más libertades, pero para las élites, pero sin llegar a amenazar el poder que había ostentado la Iglesia desde la colonia. Nunca se propusieron liberar de la semiesclavitud a millones de conciudadanos indígenas, porque al igual que los conservadores, ellos simplemente no los consideraban como sus iguales. Hacían lo mismo con las mujeres, los afrodescendientes, los discapacitados, los enfermos, los desposeídos, los pauperizados. No los veían, los borraban de su mapa mental. En cambio, el general Alfaro, radical entre los radicales, no solo los veía, sino que vivía dispuesto a morir por defender los derechos de los más desposeídos. Es gracias a Alfaro que hoy tenemos patria. Muy probablemente sin Alfaro la patria se hubiese disuelto con tantas pugnas internas, tantos problemas en la frontera, sin fuerza pública organizada, sin un Estado consolidado.
Es gracias a Alfaro que hoy tenemos patria. Gracias a su vida entregada y ferviente. Y también gracias a su machete montonero. Gracias a ese diablo, a ese masón, tenemos hoy identidad civil, igualdad en esa identidad. Todos nosotros, incluidos los que por siglos permanecieron invisibles, mujeres, indígenas, afros, montubios, aunque solamente ahora, con la Revolución Ciudadana, son reconocidos y reivindicados plenamente en sus derechos, no solamente ellos, sino todas las diversidades. Pero esa semilla la dejó sembrada el general Alfaro y su revolución liberal radical. Fue gracias a ese Alfaro que se fundó el Estado laico, que hoy nos cobija, y eso nunca se lo perdonarán los poderosos. Así como ahora los poderes fácticos que se opusieron a los cambios de la revolución radical alfarista, también ahora se oponen a las transformaciones profundas de la revolución ciudadana. Poderes de la banca corrupta que vela solo por sus intereses, ciertos grupos eclesiásticos que siempre han medrado de la ignorancia, que siempre han contemporizado con los poderes fácticos, la prensa calumniadora y falaz, la que suscribe mentiras y dicterios, la que publica infamias, la que corrompe el sentido de la democracia, la que distorsiona la libertad de expresión. Esa prensa libre, entre comillas, pero libre de impuestos, libre de criterios, libre de ideas. Esa prensa que lo llamaba al general Alfaro abyecto, asesino, corrupto. Esos son los poderes que combatieron a la revolución radical. Esos son los intereses que asusaron la pira criminal, la bárbara hoguera, y nos enorgullece mi general don Eloy Alfaro Delgado de tener sus mismos enemigos, esos mismos poderes tratando de minar los logros de los ciudadanos y de las ciudadanas del siglo XXI. Pero si lograron en forma criminal detener la revolución de Eloy Alfaro, deteniendo su vida, ahora se topan con un pueblo altivo que es capaz de tomarse las calles y las plazas para defender esta revolución. Como en aquel nefasto 30 de septiembre, esta revolución es imbatible porque está llena de pueblo, llena de millones de manos y de voluntades que se movilizan, que construyen esta patria nueva, esta vida nueva. El pueblo se ha cansado de la perversidad, de la calumnia y el despropósito de esas empresas dedicadas al negocio de la información, que no vacilan en manipular, en distorsionar la verdad. Esas supuestas verdades que apenas llegan a ser lo que el dueño del medio, el propietario de la imprenta, los accionistas de la empresa quieren que sea. Hace poco nos quisieron hacer creer que nuestro país se encontraba en un estado de indefensión. En realidad es nuestra sociedad la que está en un verdadero estado de indefensión frente a lo que 5 o 6 familias propietarias de estas empresas de comunicación quieren que creamos, quieren que pensemos. Nunca más. Ellos, los de siempre, son los que nos han inmovilizado desde hace décadas, siglos, sembrando en nuestro imaginario los mitos de que somos corruptos, vagos, indolentes, inferiores al resto del mundo, que somos un pueblo sin proyecciones, sin futuro, profundizando en uno de los problemas más graves que han tenido nuestros pueblos para liberarse de los yugos, su baja autoestima. Basta. Somos un pueblo hermoso, solidario, inteligente y creativo, un pueblo con sueños y esperanza, un pueblo que avanza hacia el futuro. Que nos roben todo, queridos jóvenes, que nos roben todo, menos la esperanza, la fe en nosotros mismos. Compañeras, compañeros, de las entrañas del pueblo más humilde nació esa revolución alfarista. De las manos callosas de los sembradores, del pensamiento libertario de los maestros, Juan Montalvo, amigo de don Eloy, de los esfuerzos de quienes siembran el trigo y los poemas. Esa revolución vio la luz a través de los ojos profundos
de los trabajadores. Se entibió en el lucero recién nacido de la madrugada de los que hacen el pan. Se hizo fuerte con el amor sin límites de las amas de casa, de los que sueñan con la patria. En el brillo de los ojos de la gente que recupera los sueños, está vivo mi general, en la fuerza y el aliento de nuestro pueblo. Ese coraje creador, esa confianza en nosotros mismos, ese pundonor, esa alegría, son las cartas credenciales del nuevo país, con la imagen indeleble del cóndor de América. Por ello es que nos atrevemos a decir que usted, general Eloy Alfaro Delgado, está otra vez luchando por su gente, está más vivo que nunca. Por supuesto que todos sus cambios radicales le ganaron muchos enemigos. Así como de enemigos está empapelada la Revolución Ciudadana con los periódicos que encienden hogueras criminales. Esos enemigos están conspirando todos los días, especialmente en los círculos de los poderosos que perdieron prebendas, incluso reuniéndose con mafiosos expresidentes extranjeros. Si don Eloy estuviera entre nosotros, a los conceptos de libertad, igualdad, fraternidad, él mismo añadiría aquellos que incorporamos en la Revolución Ciudadana: equidad, justicia, inclusión, respeto a la diversidad, permanencia de las culturas y amor inclaudicable por la vida. Eloy Alfaro Delgado fue el artífice de la más grande transformación política que ha tenido el Ecuador. General, en nombre de la patria, reconocemos con humildad que su revolución hoy nos alumbra y nos dirige. La Revolución Ciudadana es alfarista. Nosotros, por convicción, por profesión de vida, propugnamos y defendemos los derechos humanos, los derechos civiles y hasta los derechos de la naturaleza. Sin embargo, hay quienes dicen que es ahora que no hay libertad, porque ya el mercado no nos domina, sino que dominamos al mercado, porque ya el ser humano en nuestro país está sobre el capital. En nuestro informe reciente en Ginebra recibimos el beneplácito de más de 77 países que ovacionaron la visión integral que aplica nuestra revolución. Y esa es una verdad que no podrá ser borrada por tramposos titulares. Las cifras hoy nos dicen que tenemos un crecimiento económico de casi el 8%, lo que era una utopía hace 5 años. Tenemos una macroeconomía saludable, hemos disminuido drásticamente la pobreza. En plena crisis mundial hemos logrado disminuir el desempleo y el subempleo a récords históricos. Hemos avanzado en competitividad, crecido en industria, disminuido la desigualdad, hemos alcanzado mejores niveles de vida. Estas son victorias colectivas, es el trabajo de nuestra sociedad en su conjunto, de nuestro pueblo es la gloria, porque las independencias, las revoluciones, no las hacen los dirigentes, las realizan los pueblos, con cohesión social, con esperanza, con pasión de patria, con infinito amor. Nuestra revolución ciudadana es el resultado de la suma de millones de voluntades, de millones de manos, de millones de sueños a los que no renunciaremos. Nuestra revolución es auténtica, es una revolución pacífica, democrática, profundamente humanista, bolivariana y alfarista, pero revolución. Hoy nuestros campos de batalla son las ideas, las realizaciones y las urnas. Nuestras balas son los votos, nuestros soldados, los ciudadanos y ciudadanas. El futuro que nos espera depende de nosotros, de nuestras visiones, entrega y acciones. Pero el camino es hacia adelante, siguiendo la luz de los grandes líderes que nos antecedieron, persiguiendo las grandes utopías que por ser inalcanzables sirven para eso, para avanzar. Las metas son ambiciosas. No queremos únicamente acabar con la miseria extrema, sino desterrar de nuestro territorio para siempre toda clase de pobreza. No queremos un país pequeño y sometido, sino un país soberano,
ejemplo de ética en la región y en el mundo, un país lleno de creadores, de soñadores y de emprendedores, un país parte de la patria grande que usted, su amigo José Martí, el gran Bolívar, soñaron. Un país pequeño en extensión, pero inmenso en ideas, en propuestas, en realizaciones. En este día de fiesta, queridas conciudadanas y conciudadanos, en este día de fiesta nacional, en que conmemoramos 117 años de la Revolución Alfarista, le agradecemos, don Eloy, su vida de servicio entregada a la patria, a los montoneros, a los cholos, a los indígenas, a los afros, a las mujeres, a los libres pensadores, a los trabajadores, a los hermanos y hermanas que enarbolaron sus ideales y que lucharon por ellos. Le agradecemos en este día su gesta, honramos su memoria y renovamos la promesa de jamás traicionar a nuestra gente, de no detenernos hasta consolidar una patria justa, productiva, equitativa, feliz, soberana. General Eloy Alfaro Delgado, general de Hombres Libres, usted fue nombrado general en Hermana República de Nicaragua por sus servicios relevantes en la lucha por la unidad y por el establecimiento de los principales derechos de los pueblos. El Ecuador ha mantenido en forma indigna esa deuda histórica para con usted, para con la Revolución Radical. Hoy, en nombre de la patria, en reconocimiento a sus ideas, a su coherencia, a su lucha, a su monumental esfuerzo por cambiar el país, en reconocimiento a su memoria combativa que nos cobija y nos alumbra, en nombre de los 14 millones de ecuatorianas y ecuatorianos, tengo el privilegio de otorgarle el grado de general de la República del Ecuador. Qué privilegios inmerecidos que da la vida, ¿no? ¿Cuándo me iba a imaginar de joven, de niño, adolescente, que la vida me iba a dar la oportunidad de nombrar a Eloy Alfaro Delgado general de la República? Tengo en este día, general, el privilegio de otorgarle el grado de general de la República del Ecuador y el reconocimiento de ser el comandante en jefe de la Revolución Ciudadana. Hasta la victoria siempre, compatriotas.